Bueno, buenas noches. Me han encargado esta conferencia, una de las tantas conferencias. Me pareció que era interesante hablar de un tema que me apasionó desde que era muy chico. En mi casa, la verdad que no había ni Pato Donald, ni Ratón Mickey, pero había libros de mitología. Mi familia era muy aficionada a este tipo de actividades y yo me encontré, la verdad, muy de chico con un libro que estaba muy bien ilustrado, mi hermano se acordará también, sobre la metamorfosis, un libro de Ovidio. Y la primera... Parece que no funciona esto que me citáis. Una de las primeras historias con la cual me encontré fue la de Procne y Filomela, a veces se dice Filomena, y que eran dos hermanas de Atenas, hijas del rey de Atenas, y una estaba prometida al rey de Tracia, que se llamaba Tereo. Y se casó Tereo con Procne y tuvo un hijo que se llamaba Itis. Y al cabo de un tiempo, la reina, digamos, extrañaba muchísimo a su hermana con quien era tremendamente unida y le pidió a Tereo que la fuera a buscar, porque necesitaba estar con ella. Y Tereo efectivamente la fue a buscar. El padre la largó con la esperanza, con la sugerencia de que la cuidara muchísimo. Y cuando viajaron en el barco para llegar a Tracia, Tereo se vio, digamos, invadido por una pasión tremenda. Y lo primero que hizo Tereo cuando paró el barco fue llevar a Filomela y la violó violentamente en un bosque. Y esta niña, pese a todos los ruegos que hizo, y al final no la mató, pero le cortó la lengua para que no pudiera contar su desgracia. Y la encerró, por supuesto, en una prisión muy compleja. Y llegó a donde su mujer le dijo que Filomela había muerto en el camino por una enfermedad terrible. La reina casi murió de dolor y de desgracia. Y al final, después de un año, Filomela logró, tejiendo, mandar un mensaje a su hermana. Y cuando llegó el mensaje, la hermana se encargó de ir a recogerla, logró liberarla, y cuando se encontraron, decidieron que tenían que diseñar una venganza terrible, terrible contra este agresor espantoso. Y decidieron nada menos que matar al hijo, que era la viva imagen de Tereo. Y lo mataron a un niño de 5 años y lo cocinaron. Y mandaron entonces a buscar a Tereo, que se regocijó con este banquete tremendo. Y al final estaba extrañado, dijo, por favor, ¿dónde está mi hijo? Que venga a comer. Si está aquí, dijo, te lo has comido. Entonces Tereo fue invadido por un dolor espantoso, terrible. ¿Cuál está aquí? Y, digamos, salió disparado persiguiendo a estas dos hermanas asesinas con una espada, digamos, para matarlas, pero los dioses se apiadaron de ellas y las transformaron a una en un ruiseñor que fue Filomela, que está allá, el ruiseñor, y la otra en una golondrina. Y a Tereo lo transformaron en un pájaro bastante desagradable que se llama abubilla, que tiene un pico muy largo que representa la espada de Tereo y una cresta muy empinada que representa el odio y la rabia que tenía. Bueno, después de este cuento tan edificante, yo la verdad que estuve bastante tiempo temeroso de que me guisaran en la casa. Yo era muy chico, pero afortunadamente mi mamá era literata y nunca se metió en la cocina, así que mi temor se disipó al cabo de un tiempo. Y por supuesto que seguí con la mitología, y cuando ya era adulto había muchos libros de mitología en mi casa, muchos. Entonces yo por supuesto que les enseñaba a mis hijos mitología, lo mismo que habían pasado conmigo. Y en un momento determinado, mi mujer, psicóloga, decidió que mi hijo chico, mi hijo Claudito, que era muy impresionable, no podía ver estos libros y decidió mutilar todos mis libros de mitología en las escenas que podían ser medias peligrosas, como esta, por ejemplo, donde Cronos devora a sus hijos. Entonces los cortó. Pero no terminó allí el asunto. Como Claudito era muy impresionante, empezó a soñar que los renos del viejo vaquero se lo podían llevar. Entonces mi mujer optó
también por decirle que el viejo pascuero no existía, en lo que yo llamé el asesinato del viejo pascuero. Entonces, Claudito a esa edad le contó a su amigo, a un amigo íntimo, chiquitito igual que él, que el viejo pascuero no existía. Y este niño increpó a su papá y le dijo: papá, Claudito me ha contado que el viejo pascuero no existe. Entonces, no, si Claudito es muy nervioso y le dijeron eso, pero el viejo pascuero sí existe. Al cabo de 3 meses el niño volvió a confrontar a su papá y le dijo: papá, ¿cuándo le van a contar a Claudito la verdad que el viejo pascuero sí existe? Ahora Claudito está en 6º año de medicina, a punto de ser médico, y todavía no le contamos que el viejo pascuero existe. Pero no paró allí mi afición por la mitología, y quise traerles al vate ciego, que es el representante más claro, más maravilloso de la cultura occidental, que es Homero. Cuando empecé a buscar una imagen de Homero para mostrarles, me encontré que había 30-1 la imagen de este Homero, de Homero Simpson. Pero ustedes entenderán que con ese cerebro es prácticamente imposible que recordara los más de 15.000 versos de la Odisea y los más de 12.000 de la, 15.000 de la Ilíada y 12.000 de la Odisea, y cantarlos también. El Homero que estamos hablando es el Homero que ustedes tienen a su izquierda, que es el vate que produce respeto por doquier. La sola imagen, la sola mención de su nombre produce un respeto tremendo. Hay 7 ciudades que se disputan el honor de ser su cuna. Borges habría dicho demasiadas para un solo hombre. En ese momento también había muchas otras cosas. El libro de la Metamorfosis es muy rico en ejemplos. Y aparece la imagen de este personaje que es Tiresias. Tiresias era muy joven, un joven tebano, y en un momento terminado paseando por el bosque cercano a Tebas, se encontró con 2 serpientes en el acto de la copulación, en el acto de procreación. Y extasiado por este, ejemplo maravilloso de la naturaleza, se quedó mirándolas hasta que fue descubierto por la serpiente y fue atacado por ellas. Y al defenderse hirió con su báculo a la hembra, transformándose en forma inmediata en mujer. Y llegó entonces convertido en mujer a Tebas, donde empezó a ejercer la profesión más antigua del mundo y ejerció como prostituta durante 7 años, llegando a convertirse en la cortesana más famosa de toda la historia griega. Al cabo de 7 años, él, o ella en este caso, volvió a pasear por el bosque, volvió a encontrar las serpientes, volvió a ser atacado por ellas y esta vez se defendió y golpeó al macho, con lo cual recuperó su condición masculina, con la cual volvió ataviado a Tebas. A la sazón, Zeus y Hera, los dioses del Olimpo, se enfrentaban frecuentemente en agrias disputas sobre cualquier tema. Y en ese momento era quién obtenía mayor placer sexual. Zeus decía que era la mujer y Hera que el hombre. Como no acababa la disputa, alguien dijo: preguntémosle a Tiresias que ha vivido los 2 estados. Y una vez preguntado, Tiresias contestó: si pudiéramos cuantificar el placer sexual de 1 a 10, el hombre obtendría 1, la mujer 10 veces 1. Entonces Hera, que no era muy mal perdedora, lo castigó cegándolo en el acto. Como Zeus no podía deshacer lo hecho por una diosa, decidió entregarle el don de la visión interior, de la adivinación. Le permitió además vivir 7 vidas, al cabo de las cuales el viejo adivino murió y permaneció en la tierra a su sombra, conservando el don de la adivinación. La sombra de Tiresias aparece consultada en numerosas oportunidades en la mitología griega, mostrando cómo una señorita de Aviñón se puede convertir, ¿no es cierto?, por movilidad social, en la voz más escuchada por los antiguos griegos. Pero no paró allí no paró allí mi afición por la mitología, porque me encantaba, me hice muy amigo de Homero y leí todo lo que tenía que ver con y en un momento determinado comprendí la importancia que tenía el mito. En muchas partes se sostiene que las sociedades humanas pasan necesariamente por una primera etapa, que es la etapa de los mitos, a la cual sucedería la etapa de los filósofos y después, al final, la etapa de los sabios, ¿no es cierto?, que son los aportadores de las verdades racionales, de las verdades absolutas. Sin embargo,
si el mito sirvió porque era para entender el mundo que se vivía en ese momento. Las tempestades del mar, las nubes del cielo no tenían explicación. Mientras se propone algo que merece una intención, alguna explicación, perdía bastante el carácter terrorífico de estos episodios de la naturaleza, y por eso que el mito fue muy importante. Pero alguien diría que las explicaciones propuestas son bastante pueriles y son absurdas. Sin embargo, si el mito es absurdo, también lo son las verdades definitivas de la ciencia, condenadas siempre a ser superadas. Tanto el mito como las verdades provisionales de la ciencia están destinadas, ¿no es cierto?, a cambiar y son aproximaciones diferentes de la verdad. Ahora, solamente para mencionar algunas cosas oftalmológicas, es que nosotros hemos visto estos cambios a nivel de nuestra práctica profesional. Durante más de 50 años de práctica quirúrgica, he sido afortunadamente testigo privilegiado, digamos, de los cambios que ha habido. Nosotros empezamos, me acuerdo, con la cirugía intracapsular, donde usábamos la alfa-quimotripsina para soltar la zona y sacar el cristalino completo. Hoy día eso sería un pecado mortal. Hoy día hay un cuidado enfermizo de la zónula, de la cápsula. Es imposible imaginar algo como lo que hemos vivido. Son 50 años de cambio. Después de eso, las operaciones de retina. Hoy día el OCT es fundamental en la retina. Hemos podido advertir cuándo un agujero macular tiene que ser operado, cuándo es oportuno hacerlo, cuándo se saca una membrana epiretinal. He ayudado a muchas membranas epiretinales y cada vez, desgraciadamente, me gusta más la retina. Es una cosa maravillosa. Hoy día han visto bastantes cosas ustedes. Y por último, en las miopías. La miopía. Hace muchos años un doctor, que era un polaco, que había nacido en la Galicia polaca, que se llamaba Vincent Fukala, describió, ¿no es cierto?, la operación de extracción del cristalino transparente a los pacientes que tenían altísimas miopías. Y recibió mucho bombardeo de todas partes. Hoy día recibiría, como era en la Galicia polaca en esa época, hoy día eso es Ucrania, así que recibiría hoy día bombardeos de los rusos. Pero hemos visto cómo la cirugía de la miopía ha ido cambiando radicalmente, de la queratotomía radial al LASIK de femtosegundos, del lente de Strampelli a los lentes que hoy día vimos, los lentes de ICL, pasando por el WORS, por los lentes de sostén iridiano, en fin. Y hoy día vemos entonces cómo el ICL, y acabamos de oír una charla fantástica donde hemos visto que el iCRIL es capaz de corregir 23, 25 dioptrías de miopía y que podemos corregir 9 dioptrías de astigmatismo, cosa que es absolutamente inimaginable hace un tiempo atrás. Y eso es algo fantástico, fantástico y hay que considerarlo, digamos. Sigamos adelante. Pero es un paréntesis muy corto para que volvamos a la cosa mitológica, pero algo un poco distinto. Yo quise cambiar para hacer un trámite más o menos rápido, un cuento más o menos mixto, de mitología y de oftalmología. La Caperucita Roja, Le Petit Chaperon Rouge. Ustedes dirán la Petit Chaperon, pero ¿por qué? Porque es un cuento francés. Esto no es un cuento de Disney, la hizo Charles Perrault. Y la Caperucita fue un cuento para niñas, para que no hablaran con adultos que no conocían. ¿Y qué tiene que ver con la oftalmología, la Caperucita? Bueno, yo pienso que cuando la Caperucita pregunta, abuelita, ¿por qué tiene los ojos tan grandes? El lobo debería contestar, porque soy miope, Caperucita. Yo he conocido muchos lobos disfrazados de abuelas, algunos bastante bien logrados, pero hay que tener cuidado porque, como dice la canción, a simple vista no se ve el charol de sus entrañas. Bueno, siguiendo con la mitología, volvamos, por ejemplo, a Apolo. Apolo, por ejemplo, sintió una pasión irresistible por Dafne. Dafne significa laurel. Y Dafne, escapando de Apolo, porque había sido disparada por Cupido con una flecha de plomo que producía aversión, y Apolo con una flecha de oro que producía una pasión irresistible. Y en la persecución ella le rogó a su padre, el dios Río, que la convirtiera en algo, y él la convirtió en un laurel. Y se convirtió en árbol y por supuesto Apolo no pudo llegar, pero la veneró toda la vida y decidió ponerse él una corona de laurel, y por eso que
hoy día los laureados son todos con esto. Siempre preservó la costumbre de coronar a toda la gente con una corona venida de su amada Dafne. Después se enamoró de un joven que se llamaba Cipariso. Y Cipariso, ¿está sonando esto? No lo toco. Ah, perdón. Bueno, está bien. Un joven que se llamaba Cipariso, que tenía una hermosura particular y Apolo se prendó tanto de él que lo hizo su amante. Y le regaló muchas cosas, entre las cuales había un ciervo dorado, un ciervo que tenía cuernos de oro. Y le regaló también una jabalina para que aprendiera a cazar. Y en un accidente Cipariso mató a su ciervo, al cual era tan aficionado que lo empezó a llorar en forma sistemática y le rogó a Apolo que le permitiera llorarlo por siempre. Y Apolo entonces lo convirtió en un ciprés. Por eso que los cipreses son los árboles de los cementerios. Ciprés es Cipariso. Pero el más creativo en esto de las transformaciones, digamos, es Zeus, que hizo innumerables metamorfosis, como las que vamos a ver acá. Una de ellas es que se convirtió en un águila para raptar a Ganímedes y lo llevó al Olimpo y lo convirtió en el copero de los infiernos, del paraíso. Y después entonces había una mujer preciosa que se llamaba Danae, cuyo padre ansiaba un nieto y consultado el oráculo le habían dicho que si este nieto nacía iba a ser el causante de su muerte. Por lo tanto, digamos, la encerró a esta hermosa niña en una torre de bronce y dejó solamente un hueco en la parte de arriba, en el techo. No tenía ventanas ni nada. Y la pobre vivía vigilada por numerosos perros que impedían que nadie llegara. Entonces Zeus se transformó en lluvia de oro, poseyendo entonces a Danae y logrando engendrar en ella a Perseo. Después de eso, había una hermosa mujer que es la reina, ¿no es cierto?, casada con Tíndaro, y Leda, esta mujer era una mujer fiel, por lo tanto Zeus se acercó, ella se bañaba todos los días en un lago, se acercó en forma de cisne, ella acarició a este cisne maravilloso y se convirtió entonces en el amante de Leda. Leda, todo esto este es un cuadro de Dalí, que es un cuadro maravilloso porque es el cuadro donde él empieza con la pintura que se llama pintura atómica. Dalí era un tipo muy genial y tremendamente inquieto y se contactó con un matemático rumano que se llamaba Matila Gica, que le enseñó los rudimentos de las matemáticas. Él había leído también la proporción divina de Fray Luca Pacioli para ubicar los cuerpos en distintas situaciones. Había leído el Ars Magna de Ramón Llull para geométricamente distribuir los elementos dentro de un cuadro o de lo que fuera. Estaba muy imbuido de esto y él entonces decidió hacer este cuadro, que está Leda suspendida y que muestra un poco lo que vivió Dalí con Gala, que es lo que se llama el candaulismo. Candaules era un rey de la Lidia antigua que no podía sostener relaciones con su mujer, no podía tocarla, pero la miraba desde lejos, que es un poco lo que vivió Dalí con Gala. Así que, digamos este cuadro. En Gala todo esto engendró, puso 2 huevos después de la copulación con Zeus, o con el cisne, puso 2 huevos, y como el mismo día tuvo contacto con su marido Tíndaro, había un huevo reluciente, un huevo precioso, un huevo que era maravilloso, que era el huevo divino, el huevo de Zeus, del cual nació Helena de Troya, y Pólux, y en el otro huevo, el huevo feo, el huevo opaco, nació Cástor y Clitemnestra. Estos fueron los hijos entonces de Zeus y de Tíndaro. La literatura nos ha provisto con numerosas metamorfosis y que es importante o interesante considerarlas. La primera de ellas que ustedes conocerán es el extraño caso, ¿no es cierto?, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la maravillosa novela escrita por Robert Louis Stevenson. Stevenson a todo esto sufría tuberculosis, casi se murió muy tempranamente a los 42 años y solamente lograba escribir cada cierto tiempo porque estaba siempre muy enfermo. Y escribió esta formidable historia donde el Dr. Jekyll, que es un médico muy respetado, muy buena persona, esconde sus sentimientos malignos y de pronto crea una pócima que al tomarla lo convierte en Mr. Hyde, que es una especie de bestia feroz y que tiene todos los peores instintos y que llega incluso al asesinato más terrible. Esta es una novela que ya causó sensación, fue muy importante en su tiempo y hoy día hemos visto bastantes películas, digamos, sobre este cuento. Otro de los casos más importantes de metamorfosis lo aportó Oscar Wilde
y ustedes lo conocen ahí muy bien, el retrato de Dorian Gray. Dorian Gray era un tipo muy exitoso, lleno de fortuna y de belleza física, y que pactó de alguna manera con el diablo y logró entonces no envejecer nunca, pero sí envejeció su retrato, que le había hecho un amigo pintor muy importante. Y el retrato mostraba cada vez que Dorian Gray caía en alguna de sus indignidades o sus pecados, que tuvo muchísimos, el retrato aparecía, ¿no es cierto?, con una nueva mueca que mostraba su perversión, su degradación. Al final, entonces él llega incluso también al asesinato y el retrato se convierte en una cosa espantosa que nadie podía ver porque estaba escondido, ¿no es cierto?, en un desván. Otro de los cuentos más importantes y que todos ustedes conocerán es, ¿no es cierto?, la Metamorfosis de Kafka. Y aquí es un cuento bastante terrible donde Gregor Samsa, que es, ¿no es cierto?, el protagonista de nuestra historia, que es un joven de 23 años, que es un viajante de comercio y que es el sostén de su familia, sufre durante la noche una transformación que lo convierte en un insecto, en un escarabajo, y que no se puede ni siquiera dar vuelta en la cama porque está de espaldas. Y esto es tomado por la familia de manera muy especial. La hermana es la única que lo sostiene, el padre lo rechaza, la madre está atormentada por esta situación, la servidumbre también lo mira de una manera muy rara, y al final el padre lo aleja tirándole manzanas, le produce una herida especial. El pobre Gregor empieza a ser alimentado por su hermana apenas, pero cuando ya pasan algún tiempo, la hermana ya lo resiente y todo el mundo rechaza este insecto terrible hasta que la herida infectada entonces le produce muchas molestias y al final Gregor muere, es botado a la basura y todo el mundo revive después de la eliminación de este insecto terrible. Abajo ustedes tienen una imagen del libro maravilloso Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, donde la humanidad ha conquistado Marte. Y hay distintos episodios que son a veces muy interesantes, por lo fantasiosos que sean. Pero hay uno donde una colonia en Marte vive mucha gente y de pronto aparece frente a la casa de dos personas ya de edad, aparece el hijo que han perdido durante muchos años, hace 15 años que no aparece su hijo Tom, y aparece allí y nadie hace preguntas ni nada les ha aceptado, y es un marciano que cobra la imagen de la gente que quiere ver. Lo que quiere ver la gente, el marciano lo adopta. Y después van al pueblo y en el pueblo se empieza a transformar en numerosas personalidades y es recogido entonces por todos y al final el marciano termina despedazado por la gente que quiere tener algo de él. Es una cosa bastante interesante. Y después de eso tenemos una filmografía que también ha sido bien rica en esta cuestión de aportar fenómenos de metamorfosis. Por ejemplo, ustedes recordarán, o algunos recordarán la película La Mosca, donde un científico muy especial, logra transportar de una cabina a otra que llama telepods. Él entonces está transformando objetos, no vitales, pero después trata de transportar un babuino, el babuino termina destruido y al final logra entonces un éxito rotundo en transportar personas vivas. O sea, él se transporta de una cabina a otra, pero no se fija que se metió una mosca también en una de las cabinas. Entonces, cuando empieza su nueva vida, se empieza a dar cuenta que su fuerza ha aumentado, que su potencia sexual es impresionante, la polola está muy regocijada con esto, pero después le empiezan a crecer algunos pelos en la espalda y se empieza a convertir en un personaje muy violento. Y termina bastante terrible el episodio. Esa es La Mosca. Pero ahora que estamos con nuestros invitados ingleses, hablemos de una película de un humor maravilloso, una película fina, exquisita, que se llama 8 sentencias de muerte, donde el protagonista es un personaje cuya madre ha sido descalificada y ha sido despreciada por la familia aristocrática inglesa, y esta mujer se casa con un cantante de ópera italiano. A los italianos no les gusta mucho este cuento, y por supuesto que ella es eliminada de la familia. Y cuando se muere, ni siquiera la aceptan en el mausoleo de la familia. Entonces el personaje urde una historia
porque esta familia aristocrática tiene varios ducados, en fin, y el duque titular es un personaje X, y hay 8 personas que lo preceden en esta posibilidad de heredar el ducado. Y él decide entonces, en un plan maestro, asesinar a cada uno de los personajes que lo anteceden. Lo fantástico de esta película es que el protagonista es Alec Guinness, un actor maravilloso que sufre metamorfosis maravillosas, increíbles, para convertirse en cada uno de los 8 personajes que deben ser asesinados. Cada uno de los 8 sentenciados. Y esa película realmente tiene un guión que es exquisito, es prácticamente impresionante escucharlo. Así que es una película que recomiendo que vean de todas maneras. Pero no solo esa. Hay otra película de hace 40 años que la hizo Woody Allen. Una película que se llama Selig, de un personaje que tenía una personalidad muy débil, una mente débil, y que era capaz de adoptar la personalidad que el entorno propone y se transforma en distintas personalidades, se transforma en el hombre camaleón. Cuando está con los indios, digamos, se transforma en un indio. Cuando está en una reunión con los judíos ortodoxos, le crecen rulos, colorines, digamos, y se transforma en un judío más. Después de eso, cuando está con los gordos, se transforma en un gordo al cabo de poco tiempo. Y así sigue la película, que es muy graciosa. Después, cuando está con los afroamericanos, le cambia el color de la piel, se le riza el pelo, le cambia el tono de voz, y es impresionante. Con los chinos, por ejemplo, se empieza con rasgos orientales también, y que resulta muy, muy gracioso. Y después sigue con distintas opciones. Hay un congreso de franceses, donde se transforma en un francés más, habla francés perfectamente y discute con ellos cualquier cosa. Después la película está hecha como si fuera un reportaje, digamos, como si fuera una historia contada, digamos, de alguna manera por un experto. Ahí se junta con personalidades de distinto tipo. Ya logrado entonces salir adelante de la manera más increíble. Incluso se logra filmar, digamos, un episodio donde él está, ¿no es cierto?, en la Alemania de Hitler, previo a la Primera Guerra Mundial, y logra ser ahí captado de alguna manera. Y abajo discute con los médicos cualquier, digamos, caso clínico importante. Se transforma de una manera genial. La película está llena de ironías y muy simpática, y a propósito de hablar de las verdades médicas, todos los médicos importantes de Manhattan concurren, digamos, a examinar a este personaje tan particular. La psiquiatra es la Mia Farrow, por supuesto, la autora Fletcher. Y los médicos todos emiten opiniones. Hay uno que dice que esto es seguramente un trastorno glandular y que están investigando, no lo han podido demostrar, pero lo van a demostrar de alguna manera. Otro dice que esto le vino por comer comida mexicana. Y otro, el doctor Barsky, que es un distinguidísimo neurólogo, dice que está seguro que este paciente tiene un tumor cerebral y que no le sorprendería que muriera en muy poco tiempo. Al cabo de 2 semanas aparece en la escena siguiente un funeral del doctor Barsky, que muere justamente de un tumor cerebral. Pero no para allí la cosa. En términos más o menos un poco más prosaicos, el cine nos ha aportado también numerosas metamorfosis. Imagínense el enjuto Dr. Banner, que se transforma en este engendro verde terrible, que es Hulk, y que es impresionante. Entonces, y logra, a diferencia de las pócimas tomadas, digamos, por el Dr. Jekyll, este personaje se está expuesto a una radiación de rayos gamma y se transforma, digamos, en ciertas oportunidades cuando se enoja o cambia de género, se transforma en este Hulk, que es un verdadero monstruo y que destruye cualquier cosa a su alrededor. Imagínense el enclenque de Peter Parker transformado, ¿no es cierto?, en el Hombre Araña, o el anteojudo Clark Kent en Superman, o en Bruce Wayne en Batman. Y, por supuesto, ¿qué inválido no querría estar en el lugar del Avatar? Imposible no pensarlo. Pero vamos nuevamente a la mitología más en serio. Europa era una princesa fenicia, le ha dado su nombre al continente que todos conocen, una princesa fenicia que vio aparecer en la costa de Fenicia un toro maravilloso y tan manso que lo empezó a acariciar. Ella se subió arriba del toro y el toro era Zeus. Y Zeus entonces se largó al mar y nadó tremendamente hasta llegar a Creta,
donde tuvo varios hijos con esta mujer, y uno de ellos es Minos, que le dio origen a la civilización minoica, que fueron los grandes reyes de Creta. Y Minos entonces nació de la unión de esta, y él, de alguna manera, Minos era muy adicto efectivamente a los toros por estas circunstancias, y Poseidón hizo aparecer en la costa de Creta un toro maravilloso para ser sacrificado en su honor. Pero Minos, que tenía muchos rebaños, decidió esconder el toro y sacrificó un toro distinto, tratando de engañar al dios. Pero el dios se molestó muchísimo y hizo un terrible castigo. Hizo aparecer este mismo toro allí, y en la reina Pasífae, que era la mujer de Minos, hizo crear una pasión irresistible por el toro. Y ella le confió esta pasión al gran arquitecto Dédalo, que era su amigo, y esta pasión zoofílica, y Dédalo le construyó una vaca de madera que tenía un hueco por dentro, donde ella podía ponerse adentro, la instruyó, le pusieron un cuero de vaca, unas patas especiales que podían modificarse hasta que el toro entonces copuló con Pasífae. Y Pasífae entonces quedó preñada del famoso Minotauro. Entonces Rubén Darío dice en un momento determinado: el monstruo expresa una ansia del corazón del orbe. Con la bicorne bestia Pasífae se ayunta, naturaleza sabia, formas diversas juntas. Pero la naturaleza sabia creó este monstruo que está acá, que es el Minotauro. Y el Minotauro creció y se convirtió en un terrible ser que estaba sediento de sangre, solo se alimentaba de carne humana. Y en ese momento Creta recibía un tributo de Atenas. Atenas había sido vencida en una tremenda guerra y tenía que pagar con 14 jóvenes cada cierto número de años que iban a ser sacrificados en Creta y devorados. Eran soltados, digamos, en un lugar que se había construido especialmente para encerrar al Minotauro, que se llamaba el famoso laberinto de Creta, con que nadie podía salir. El mundo en el que entraba, nadie podía encontrar una salida. Y allí estaba escondido el Minotauro para vergüenza de Minos. Entonces llevaban 14 jóvenes, 7 mujeres, 7 hombres, para que vean que existía paridad hasta en el sacrificio en esa época, y eran devorados entonces por el Minotauro hasta que Teseo logró liberar a Grecia, a Atenas, de este tributo. Los toros siguieron siendo muy importantes en Grecia, y acá tenemos un ritual típico que es el salto del toro, que los jóvenes estaban a merecer, tanto hombres como mujeres, debían saltar el toro. El salto del toro, que es una cosa bastante peligrosa, pero que se usaba bastante bien. Los romanos, después de eso, siguieron captando esta cuestión de los toros, y en la España romana se construyeron estos toros maravillosos que son los famosos toros de Guisando. Los toros de Guisando son muy famosos en España porque allí se firmó el tratado de la reina Isabel la Católica con su hermano, el rey, que la convertía en la heredera del trono de Castilla, pero que ella después desconoció. Y en términos de España, un artista español maravilloso logró, Picasso, hacer la metamorfosis del toro. Tomó un manubrio de bicicleta, un asiento de bicicleta, lo juntó en forma especial y le puso toro. Y allí lo tenemos entonces como uno de los cambios o de los ejemplos de metamorfosis más maravillosos, como un objeto inanimado se puede transformar en esto. Y después empezó a dibujar el toro en distintas oportunidades, y al final terminó con la figura que ustedes ven, una figura simple de niño. Me he demorado 4 años en dibujar como Rafael, y me ha tomado toda la vida poder dibujar como un niño. Bueno, el que fue cogido, digamos, por la pasión de los toros fue Picasso, pero Dalí, otro genio maravilloso español, fue cogido por la pasión de los rinocerontes. Entonces él pidió permiso en un momento determinado para ir a hacer una copia de la encajera de Vermeer al Louvre. Y llegó allá, y cuando estaba, le empezaron a salir cuernos por todas partes. Y entonces él descubrió que el cuerno del rinoceronte despedía o despertaba una espiral logarítmica perfecta, por lo tanto se reproducía a sí mismo, y desde entonces pisó muchísimos cuadros solamente con estas intenciones de cuernos. Y después pintó, cuando estaba pintando junto la Madonna de Porgigat para entregársela al Papa, pintó este otro cuadro con
consideración muy particular, que era una venganza a su hermana. Él había pintado hacía muchos años un cuadro de su hermana mirando por la ventana. La hermana había escrito una biografía no autorizada de Dalí y él la castigó pintando este cuadro que se llama Joven Virgen, autosodomizada por los cuernos de su propia voluntad. Dalí no solo tiene metamorfosis de ese tipo, él había pintado hacía tiempo un cuadro que todos deben conocer, que son los relojes blandos, ¿no es cierto? Se llama La persistencia de la memoria. Este cuadro muestra cómo, digamos, los relojes se empiezan a metamorfosear en verdaderas tortillas blandas, una, ¿no es cierto?, sobre el zócalo de este papel ahí, y está otra sobre el olivo seco y otra sobre este rostro particular que significa Dalí. En el fondo él quiso decir de que todo lo hecho por el hombre, está destinado a desaparecer. Lo único que prevalece son los motivos duros del cuadro. Ahí vemos atrás cómo los Pirineos descienden hacia el mar en el Cabo de Creus y eso es lo único que prevalece, la roca dura. Incluso el reloj duro que está también al lado de estos otros relojes que marcan más o menos la misma hora, es un reloj que tiene hormigas encima y que tiene una mosca por ahí. Para Dalí, las moscas y las hormigas son símbolo de putrefacción, son signo de muerte. Entonces, todo lo hecho por el hombre está destinado a morir. Él estaba muy imbuido también del concepto de espacio-tiempo. Había estado en contacto con la teoría de la relatividad y había visto a Einstein hacer una charla en el lugar donde él residía como estudiante. Y la teoría de la relatividad había mostrado, ¿no es cierto?, cómo cada cuerpo depende de su movimiento y de su estado energético. Por lo tanto, el tiempo lineal transcurrido no tiene ninguna importancia para Dalí. Digamos un cuadro que ha sufrido también numerosas metamorfosis. El almuerzo sobre la hierba de Manet. Manet lo hizo y lo presentó en el Salón de los Refusés, de los rechazados, el año 1863. Entonces todos los pintores que no calzaban el salón oficial eran tirados a un salón especial donde estaban todos los rechazados. Entonces los consejeros de Napoleón III le dijeron, no mira el cuadro, pase de largo, porque es un cuadro muy insolente. Tiene dos mujeres desnudas. Se aceptaba en esa época solamente los desnudos mitológicos, no los desnudos que podían representar una escena relativamente reciente, ya sea en el Bois de Boulogne, en el Bois, no sé, de Vincennes. Entonces, este es un cuadro escandaloso, por lo tanto pasó. Lo que no sabían los franceses era que Manet estaba haciendo un homenaje muy importante a otro cuadro, un cuadro que había hecho Marcantonio Raimondi, que es un grabado, el año 1520, a propósito de un dibujo de Rafael. El año 1520 murió Rafael y él hizo este cuadro que muestra en la parte inferior izquierda de ustedes la misma escena que estábamos viendo acá. Aquí tienen la escena que es exactamente igual, son dos dioses de río, hay una sola ninfa que está ahí desnuda con ellos, Manet agregó una cuarta figura. Pero esto no paró ahí. Esta representación, digamos, esta postura ha sido repetida innumerables veces. Esta es una representación de una estatua de la Villa Giulia. El Papa Julio III le había encargado a los arquitectos una gran villa porque quería tener una villa romana y consiguió la Villa Giulia, que es una cosa impresionante. Hoy día cualquier italiano la conoce muy bien y está llena de esculturas preciosas. Entonces, los arquitectos, que eran los escultores, le preguntaron al Papa, ¿qué quiere que pongamos acá? Y el Papa no quiso que pusieran nada más, ponga un león porque es el símbolo del poder papal. Entonces Jacopo Vignola y Bartolomeo, digamos, Amanati, hicieron esta maravillosa escultura del Dios, ¿no es cierto?, que está en la misma postura, ya vamos a ver, que las posturas de Manet. Pero eso también era de antes, porque los romanos copiaban, y copiaban de los griegos. Y acá está el Ilisus de Fidias, que tiene 450 años antes de Cristo, que es exactamente la misma figura. Fidias estaba enamorado de Sodromenei, que era un tipo que había ganado varias competencias deportivas, digamos, y tenía una musculatura muy importante y lo inmortalizó en esta estatua. Pero también había elementos anteriores, como este, por ejemplo, la tapa de las pinturas rojas, donde exactamente lo mismo. Acá está el banquete de la Taíra. Las Taíras eran, digamos, no eran prostitutas, sino eran cortesanas instruidas que podían participar, que podían en un simposio, estamos hoy día en medio de un simposio, pero simposio significa reunión para beber.
y las hetairas entonces podían aportar conocimientos, conversación entretenida, inteligente. Y esto también tiene su saga. Después de eso, Dalí también representó a la misma figura, pero en términos de la descomposición del Ilisus de Fidias en forma rinoceróntica. Y acá tenemos a Henry Moore, que hizo exactamente lo mismo, la misma figura sedente, entonces, que está representando la historia inicial. Picasso, como gran artista en ese momento francés, no pudo restarse a esta representación de Eugène Siller, hizo su propia representación, haciendo una metamorfosis de todos los personajes que aparecen en el cuadro correspondiente. Ahí tienen ustedes el cuadro y ven las distintas manifestaciones. El arte se transforma, pero sigue la misma idea. Es prácticamente el mismo cuadro a través de la historia. Y ustedes ven cómo, digamos, se ha ido cambiando en forma sistemática. Hay muchos otros ejemplos de esto, pero puse los más destacables. Picasso no solo quería ser un representante del arte francés, él se sentía español hasta la médula. Entonces quiso, de alguna manera, metamorfosear el cuadro más famoso que todos conocemos de las Meninas de Velázquez. Él estaba bastante molesto con Velázquez. Picasso era un tipo tremendamente orgulloso, no se inclinaba ante nadie. Y encontró que Velázquez había perdido mucho tiempo sin pintar, con lo talentoso que era, se había entregado a ser aposentador real. Y durante mucho tiempo Velázquez también, mostrando un poco la intención de la época, quería ser nombrado caballero. Y la comisión encargada de revisar los antecedentes le encontraba siempre que tenía 2 antepasados conversos y no le había permitido ser nombrado caballero. Y estaba desesperado con esto cuando pintó las Meninas. Entonces, a los 3 años de pintar las Meninas, Velázquez se enfermó gravemente y el rey, compadecido, ordenó que lo formaran caballero y lo hicieron caballero de la Orden de Santiago. Y por supuesto que está la Cruz de Santiago allá, pintada en el pecho de Velázquez, pero en forma póstuma, porque eso lo agregó otro pintor en las Meninas. Entonces, como decía Picasso, se molestó muchísimo y ridiculizó esta intención de Velázquez de convertirse en noble. Entonces puso la cruz muy ridiculizada en varios cuadros, porque el año 1957 emprendió una feroz búsqueda de la pintura de Velázquez y hizo 58 versiones de las Meninas. La que está arriba la hizo solamente en un día. Después hizo varias más y al final se reconcilió con Velázquez y logró entonces establecer la dimensión de Velázquez. Lo puso muy grande, más grande que todos los personajes que están representados en el cuadro, y con la cruz más abajo como si no fuera tan importante. También Dalí quiso hacer su propia representación de las Meninas, en lo que se llamó la etapa de la pintura numérica, donde cada uno de los personajes que están en el cuadro están representados por un número, logrando bastante buenos resultados. Hay otros cuadros de pintura numérica que son fantásticos de Dalí. Y vamos a una cosa un poquito menos densa que esta. Alguna vez mencioné este cuento, pero creo que en la metamorfosis viene al caso. Todos ustedes conocerán el cuento de los hermanos Grimm, el cuento de la rana y el príncipe. Y el cuento de que había, ¿no es cierto?, la princesa y la rana. Y que había una princesa, ¿no es cierto?, que adoraba una bola de oro, que se le cayó, estaba jugando con la bola de oro, lo quería más que ningún otro juguete en el mundo, y estaba embelesada por su bola de oro, hasta que de pronto se le cayó en una fuente. Y como no podía alcanzarla, estaba desesperada, y de pronto apareció una rana, y dijo: yo te la saco si tú me aceptas en tu casa, digamos, si tú me dejas entrar en el castillo, en el palacio, yo te la voy a sacar. Le sacó la rana y la princesa se volvió loca con la rana dentro de la pieza, hasta que al final le dijo: bueno, ya, yo me voy de la pieza siempre que me des un beso, le dijo. Entonces la princesa, asqueada y todo, pero con la oportunidad de que se fuera esta rana, le dio un beso y se transformó la rana en un príncipe encantado. Y todos sabemos la historia, pero a las niñas, que he visto muchas niñas oftalmólogas acá que son muy bien portadas, debo advertirles que hay que besar 1000 ranas antes de encontrar un príncipe encantado. La historia también puede ser al revés. Y hay una historia que cuenta Serrat, que es muy especial,
donde es el príncipe, el que está, que era un príncipe bastante bueno para el trago, que vivía en un palacio, como el de Sisi, y que cada vez que tomaba unas copas de más, la emprendía a romper maleficios a besos. Y andaba buscando, y cuando encontró esta rana, inmediatamente la reconoció. Era una rana común, ella que estaba cazando algún insecto alrededor y que estaba, ¿no es cierto?, absorta oyendo a un macho croar. Entonces el príncipe la atrapó y a la luz de las estrellas le acarició lentamente la papada y la besó. Pero salió rana, la rana, y su alteza en rana se convirtió. Con el agua a la altura de la nariz, descubrió horrorizado que para una vez que ocurren estas cosas funcionó al revés. Y desde entonces solo hace que brincar, brincar. Es difícil su reinserción social. No se adapta a la vida de los batracios. La servidumbre, como es natural, no le permite la entrada en palacio. Y en el jardín frondoso de sus papás, hoy hay un príncipe menos y una rana más. Bueno, siguiendo con las metamorfosis, he elegido a Dalí porque es el personaje más espectacular en términos de metamorfosis. Acá tenemos un cuadro donde aparece el rostro de Voltaire. Yo decía que Dalí era muy lector de muchas cosas. Él había leído mucho a Voltaire, había leído el Candide de Voltaire y estaba fascinado con este cuento. Y de pronto, pintando un cuadro con un mercado de esclavos, aparece la imagen entonces de Voltaire, que la va a utilizar en numerosas oportunidades. Y estos cuadros de dobles son tremendos. Después Picasso le mandó a Dalí una tarjeta desde el África, y por supuesto que Dalí la retocó y después la dio vuelta y la transformó en un retrato de Picasso, la metamorfosis de una aldea africana en el retrato de Picasso. Después viene el mito de Narciso. Dalí era muy narciso, tremendamente narciso, y hizo este cuadro. Todos conocen el mito de Narciso, más o menos, este joven que era muy hermoso, que llamaba la atención y que todo el mundo se enamoraba de él, tanto mujeres como hombres, y él rechazaba a todo el mundo porque nadie era digno de él. Y despreció, por supuesto, a una ninfa, que es la famosa ninfa Eco, que había sido castigada por Hera, por ayudar a Zeus. La había castigado obligándola a repetir solamente la última frase que oía. Entonces, por eso se llamaba Eco. Y ella, en un momento determinado, seguía a Narciso, se había enamorado profundamente y sin darse cuenta pisó una rama. Al final Narciso, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda aquí? Aquí, dijo Eco, pero corrió a los brazos de Narciso, pero él la rechazó. Ella se escondió en una cueva, que es la cueva que ustedes ven a su derecha, y allí se consumió. Entonces castigaron a Narciso por esta terrible, digamos, acción que había despreciado a todo el mundo, y Afrodita lo convirtió, ¿no es cierto?, solamente en el amor de sí mismo. Él estaba tan enamorado de sí mismo, de su imagen, que se miraba todos los días en una fuente, y se miraba y se miraba y se miraba hasta que al fin resbaló, se cayó en la fuente y se ahogó. Y el mito dice que después de un tiempo, ¿no es cierto?, apareció una flor, que es la flor del narciso, que es lo que corresponde con lo que está acá. Y Dalí entonces pintó este cuadro, donde la parte viva del cuadro está a la derecha de ustedes, los colores están allí, y después viene la mano fosilizada esta que sostiene el huevo, ¿no es cierto?, del cual va a nacer el narciso. Atrás hay una serie de elementos, digamos, muy especiales. Todos los personajes que han perseguido a Narciso están al lado, la cueva de Eco, en fin. Y vamos a seguir con unos pocos cuadros más. Este es un cuadro muy interesante de Dalí también, que muestra cómo él logra la metamorfosis en los distintos estilos pictóricos que él usó. Él era capaz de dominar lo que fuera. Él cambió del op art al pop art, de la avant-garde a la pintura, digamos, psicodélica. Él usó el taichismo, cambió del simbolismo al puntillismo, al expresionismo, a lo que fuera. Él era un tipo extraordinario y logró plasmar en este cuadro una especie de historia que le había contado a su padre, que el padre era una especie de Homero que le contaba una serie de cuentos especiales, le había contado sobre la pesca del atún. Y él encuentra entonces que este cuadro es maravilloso porque en el fondo él dice que todos los nacimientos están precedidos por la maravillosa salpicadura de la sangre. Entonces todos estos seres que están siendo matados por estos pescadores, digamos,
Ahí hay figuras que representan la estatuaria griega, otras figuras que parecen el hombre ilustrado. En fin, es algo de una fuerza tremenda, un cuadro muy grande que tiene más de 3 metros de dimensión. Y él entonces mostró todo lo que él decía, que había una energía impresionante en ciertas partículas, ¿verdad? De los neutrones, de los pimesones, de los protones, los antiprotones, de los electrones, y que todo el mundo, todos estos elementos tenían una particular energía, ¿no es cierto?, y que había que plasmarla acá. Entonces, yo creo que a Dalí hay que tomarlo muy en serio, o sea, al margen de las piruetas, de las carambolas dialécticas, de los pudores calculados, de las burlas, de las nubes de humo, del gigantesco repertorio de contradicciones escandalosas que presenta. Y vamos a llegar a la última parte de la conferencia, donde Dalí muestra un cuadro, donde él, ¿no es cierto?, hace un homenaje a su hermano muerto. Dalí había nacido, ¿no sé?, cuando su hermano había muerto hacía un año, un hermano que se llamaba igual que él, Salvador Dalí. Y le pusieron este mismo nombre, y la familia, los papás tuvieron la mala idea de llevarlo al cementerio y decirle: aquí está tu hermano, tú eres la reencarnación de tu hermano, eres igual que él, te llamas igual que él y vas a vivir la misma vida que él, la vida que él no pudo vivir. Y vivió Dalí todo el tiempo con esta mochila tremenda y hace este cuadro donde transforma este pájaro grande en el pelo del hermano y usa cerezas rojas, cerezas negras que se van interponiendo unas con otras y forman la imagen de su hermano y de él. Él luchó siempre contra esta imagen tan terrible. Y al lado hay un cuadro, que es un cuadro maravilloso, que es un cuadro testamento de Dalí prácticamente, que se llama El torero alucinógeno. Y que es una reverencia, es de alguna manera un tributo a todos los amigos de él que murieron jóvenes. Todos, a su hermano muerto, al torero Joselito, a Manolete, en fin, a todos los que habían muerto jóvenes, a todos sus amigos, a René Crevel, que se había suicidado hace unos cuantos años, y fundamentalmente a Federico García Lorca, que había sido su intimísimo amigo. Entonces, para él es este cuadro testimonio, un cuadro de homenaje. Y el mundo dirá: pero este es un cuadro en que Dalí se repite. No, no se repite. Él está estableciendo muchas cosas relevantes en este cuadro. Acá Dalí muestra, por ejemplo, cuando él está niño, está abajo, en la parte de abajo, y está ya con las moscas enfrente, pero no tiene temor a las moscas, ya ha superado este temor. Las moscas parecen son verdaderos helicópteros, porque él estaba muy, muy orgulloso de dos descubrimientos catalanes. Uno que lo había hecho de la Cierva, que había creado un verdadero helicóptero, y lo creó en el año 1923 y logró pasar bastante tiempo en el aire. Y había otro inventor que se llamaba Narciso Monturiol, que había descubierto el submarino, el ictineo. Entonces estaba muy orgulloso de esta cosa y siempre puso todo esto. Él descubrió esta imagen especial en una caja de lápices que se llamaba marca Venus. Y él descubrió que la Venus, esta mirada de cierta manera, representaba la imagen del torero alucinógeno. Él sostenía que la Venus de Milo era la Venus, la reencarnación de la belleza perfecta. Pero él decía que ninguna mujer puede tener la belleza de la Venus de Milo, porque tiene que tener alguna diferencia, algún detalle distinto, que no puede ser tan perfecta para parecer o ser inteligentes. Y acá la representa en 25 oportunidades, pero representa muchas otras cosas. Ustedes ven la imagen del torero que está esbozando una lágrima de un torero que está casi moribundo porque ya está prácticamente muerto. Y muestra todo lo que hay. Está el ruedo ibérico, que es raro en Dalí. El ruedo ibérico frecuente en Picasso, pero no en Dalí. Y muestra las gradas arriba, los tendidos en que se divide, digamos, el ruedo ibérico. Y muestra numerosos personajes. Está el rostro de Voltaire, está la imagen de Gala arriba, ahí, y está representada como la Madonna Sixtina de Rafael con la cara aterrada, porque está con su hijo y está frente a la cruz, o sea, la cruz donde va a ser crucificado su hijo. Entonces, hay una serie de cosas que son muy interesantes en este cuadro, pero lo interesante acá, ustedes ven el toro, ¿no es cierto? El toro que está prácticamente enterrado abajo, todas las banderillas que están encima del toro, no se alcanzan a ver la figura del toro. Está acá. Representan los
peñascos del Cabo de Creus y que de pronto se transforma en el toro. Y el toro entonces tiene una gran cantidad de sangre que sale de allí, pero la sangre se transforma en una cala. Y ahí hay un bote que está flotando en esta cala. De alguna manera, Picasso, Dalí, logra esta imagen, ¿no es cierto?, que es una imagen tremendamente española. El toro, ¿no es cierto?, que está con el morro enterrado en la arena, el torero muriendo, en fin. Y esto queda graficado, para terminar esta presentación, en una hermosa poesía que es una elegía que García Lorca había hecho. La había hecho el año 1934, 2 años antes de morir, digamos, fusilado por la milicia franquista. Y él hizo una poesía maravillosa que se llama A la sangre derramada, la sangre derramada. Y dice así: que no quiero verla, dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla, la luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras, que no quiero verla, que su recuerdo me quema, avisada a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. Pero ya duerme sin fin, ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas, que no quiero verla, yo no quiero verla. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Yalú, por esa extraordinaria conferencia. Y bueno, mañana los esperamos desde las 9 de la mañana. Tenemos un entretenido programa con bloques de cirugía refractiva, catarata, oculoplástica y el bloque de medicina y oftalmología. Así que, sin más, ahora los invitamos a pasar a un entretenido cóctel. Muchas gracias y buenas noches a todos.